Sean bienvenidos a Mente Abierta. En medio de las vastas extensiones australes de Argentina, entre paisajes donde el viento sopla con una fuerza casi ancestral, surge un hallazgo desconcertante, como fascinante. Un río que no figura en los mapas modernos. Un río oculto, ignorado, o tal vez deliberadamente silenciado. Su curso se adivina en las imágenes satelitales, serpenteando entre montañas y estepas. Pero lo más curioso no es su existencia, sino su reflejo en un mapa del siglo XVI. 1531, el cartógrafo francés Orontius Fines dibujó un mapa que aún hoy causa controversia. Representa la Antártida sin hielo, con cordilleras, ríos y litorales perfectamente delineados, muchos antes de que la ciencia confirmara su forma real bajo los glaciares. ¿Cómo pudo hacerlo? El mapa muestra también un detalle inquietante, un enorme río que parece conectar, más bien parecen conectados ambos continentes, y se alcanza a apreciar un enorme río, y que cuando comparamos coincide sorprendentemente con aquel trazado antiguo. Por ejemplo, el mapa de Piri Reis con el de Orontius Fines coinciden en algo. Ambos muestran una Antártida sin hielo, con costas navegables y redes fluviales. Podría ser que hace miles de años, antes de un cataclismo global, el continente blanco fuera un paraíso templado, hogar de civilizaciones perdidas. Las leyendas polares, tanto del norte como del sur, hablan de tierras que se hundieron bajo el hielo tras una gran conmoción. Algunos textos tibetanos y amerindios relatan una sacudida del mundo, un desplazamiento del eje terrestre acompañado de fuego y agua. Si observamos el mapa actual, la forma de la punta sur de América parece encajar casi perfectamente con la península antártica, como dos piezas que alguna vez estuvieron unidas. ¿Y si realmente lo estuvieron? Geólogos han hablado de la deriva continental y el antiguo supercontinente Gondwana, pero lo que los mapas antiguos sugieren no es un proceso de millones de años, sino un evento súbito, violento, tal vez dentro de la memoria humana. ¿Qué pasó? ¿Un impacto? ¿Una erupción masiva? ¿Un terremoto planetario? Algo que abrió el paso de Drake, separó la Patagonia de la Antártida e hizo que el océano inundara valles y ríos, dejando bajo kilómetros de agua y hielo los restos de una civilización perdida. Aquel río en aquel mapa coincide en ambas comparaciones. Quizás un vestigio geográfico del pasado más remoto, el eco de una geografía anterior al cataclismo global, cuando el sur del mundo era fértil, verde y posiblemente habitado. Y si lo que vemos hoy como el fin del mundo fue alguna vez su principio, los antiguos relatos de los mapuches y tehuelches hablan de la tierra del fuego de los dioses al sur, una región donde la tierra se abrió y el mar la devoró. Los textos sagrados de India, Tíbet, también mencionan un continente del sur destruido por una gran tormenta helada. Podría tratarse de la misma historia contada desde distintos rincones del planeta. Eso sí, es curioso que mapas como el de Orontius Fines y Piri Reis hayan sido relegados al olvido académico como errores de interpretación. Y si eran errores, ¿por qué coinciden con detalles geográficos confirmados siglos después por la tecnología moderna?
o una idea de Antártida y América unidas es demasiado incómodo para dogmas históricos actuales. Bueno, y les dejo este tema. Déjenme sus opiniones. Suscríbanse, comenten, déjenme un like. Hypea el video. Por cierto, ahora hay que agregar eso también. Hasta luego.